bueno, nos juntamos para hacer el TP3. Nosotros nos tocó el tema 2. Y bueno, vamos a hablar de las vanguardias que nos tocaron. Intentamos de hacer como un recorrido en cada una de ellas, en donde tratamos de como que una tras otra sea la reacción y la evolución de cada movimiento. Que bueno, nada, las vanguardias que nos tocó fueron del siglo XX. Empecemos por ahí, por el expresionismo alemán, que comenzó en Alemania en el siglo XX. No sé si se acuerdan. Comenzó en el año 1905, más o menos. Había dos grupos que encabezaron la corriente, el Puente y el Jinete Azul. Sí, el objetivo de un poco de esta vanguardia era expresar un poco la emoción interior, ¿no? de cada uno, más que representar lo real, la realidad de lo que había, sino más que nada lo que sentía el artista. Por eso capaz las figuras no eran tan exactas, sino que empezaban a deformar, a jugar un poco más con las figuras, exageraban los colores, usaban trazos más disparejos. Claro, sí, es como que se volvió subjetivo, ¿viste? Como intenso, violento. Que nada, abrió como una puerta del arte donde importaba más el mundo interior del artista que el exterior. Y claro, de acá, nada, una de las obras que hizo fue la mujer sentada con el gato. No sé si se acuerdan. Bueno, era como una mujer sentada con tonalidades verdes. Claro, tenía colores intensos, con mucho contraste. O sea, todo estaba hecho para que sea lo más realista y emocional posible. Sí, era un poco lo que veníamos hablando, esto de expresar lo que sentía, ¿no? El interior del artista, y aprovechaba todos estos colores, la deformación de las figuras, ¿no? La transformación en una técnica que era óleo sobre lienzo, particularmente esta pintura, que tiene estas pinceladas que se ven muy, muy pastosas. Enfatizaba mucho la expresión, lo que le pasaba al artista. Antes de la precisión, quizás. Claro, se ve mucho como la emoción. Y creo que Fabio había dicho el Jinete Azul, que también fue como que una pintura que tenía del expresionismo, que era, bueno, esta obra del jinete, viste, que cabalgaba por el paisaje como medio abstracto, era como, o sea, yo claro, lo noto como pixelado, pero en realidad era porque, nada, eran como texturas densas que le daban como dinamismo a la obra, y tenía como también utilización de óleo, como decía Lu. Claro, formas más abstractas. En 1910, el autor de esta obra es Wassily Kandinsky. Era miembro del grupo El Puente, y él fue uno de los primeros en abandonar todo lo que es la representación figurativa, sino que él creía más en los colores, que las formas podían transmitir emociones. Sí, fue el que creó un poco las primeras pinturas abstractas, ¿no? De la historia. Por ahí lo pienso como una liberación de la realidad que vemos o que veían, claro, en ese entonces, y como que se volvió como muy pura. A fines de 1920, Kandinsky empezó a buscar la expresión espiritual a través de la abstracción. Y en Rusia también avanzaban en otra dirección, hacia una abstracción más racional. Por eso ahí empezó el suprematismo. Era todo más geométrico. Nosotros habíamos buscado una obra, ¿no? Que, o sea, como que tiene estas figuras bastante geométricas, triángulos, claro, cuadrados, o sea, rectángulos, líneas, como que se utilizaban muchas formas simples, que bueno, que nada, hacían como el equilibrio de la composición y nada, se veía como dinámicas. Pero en este caso, el anterior representaba figuras. Por ejemplo, estuvimos viendo a la mujer sentada con el gato o al jinete. En este caso, lo que pasó fue que abstrayeron la figura de la persona y dejaron solo líneas y todo geométrico, digamos. Ya la figura ya se iba, ya pasaron de la figura, ya no aparecía más en las obras en ese momento. Claro, buscaban expresarlo de otra manera ahora. Buscaban expresar lo que sentían a través de formas nomás. Podemos verlo, todo esto que estuvimos hablando, en las obras de Kandinsky, de las líneas transversales o la de negro y violeta, que son muy geométricas, usan muchas líneas y muchos colores planos.
no hay ninguna forma en concreto, sino que son bien abstractas, pero la idea era justamente esto, expresar un poco la emoción, el ritmo y toda la composición, no tanto un objeto en particular como se venía haciendo antes. Claro, otro artista que también era de Rusia, que bueno, nada, salió con el movimiento suprematismo, fue el de Casimir, sí, bueno, es un nombre bastante complicado, pero que también él dejó afuera la figura e hizo con una obra que estuvimos buscando también, que era como se llamaba Cuadrado Negro sobre fondo blanco, que simboliza como el grado cero de la pintura a la reducción total de la forma y el contenido. Claro, el arte ya no tenía que representar nada, sino solo y puramente existir como experiencia visual. El suprematismo buscó transformar el arte en pensamiento, ¿no? Y darle una estructura a la emoción, ¿no? Fue el nacimiento de la abstracción racional. Veamos el cuadro que dijo Mika anteriormente, el cuadrado negro sobre fondo blanco. Este es el ícono del movimiento suprematista. Representa la pureza absoluta en el arte y elimina toda referencia al mundo real. Claro, acá el artista utilizó las formas geométricas simples, como en este caso el cuadrado, para expresar justamente la supremacía del sentimiento puro sobre la representación material, ¿no? El contraste que hace entre el negro y el blanco simboliza el vacío, el infinito y lo espiritual, y marca un punto de ruptura con el arte figurativo tradicional, que da un poco el origen a esta nueva concepción abstracta de lo esencial del arte moderno. Hablando de esto de que el suprematismo buscaba la pureza de lo geométrico, en el oeste, ¿viste? de Europa, también otro grupo de artistas en el mismo tiempo estaban como influenciados por este psicoanalista Freud, que bueno, nada, como es que exploraba el mundo del inconsciente y los sueños, y ya como los artistas dejaron de ver las cosas geométricas y empezaron a, bueno, ir a los sueños, a todo lo que era como psíquico de los artistas, de las personas. Oficialmente en 1924. Lo que como propósito tenía liberar el pensamiento y el control racional. El arte se basaba más en los deseos, en los sueños, ¿no? En lo psíquico, digamos. O sea, escribían y pintaban sin tener conciencia, digamos. Bien, en la pintura uno de los artistas más representativos de esta vanguardia era Salvador Dalí, porque mezclaba lo real y lo imaginario y creaba estas escenas poéticas y misteriosas que salían todas de su subconsciente. Eso habíamos buscado, creo que una obra que se llama Cisnes reflejando elefantes, que bueno, mezclan esto lo que decís, que la realidad con los sueños, que se hizo en 1937. Y bueno, que es como un ejemplo del surrealismo, tipo, por ahí vemos árboles reales con una laguna, pero después vemos como figuras raras en el medio, como cisnes, ¿no? Hay un desierto, fíjate que las nubes que hay de fondo también son raras. Claro, un poco esta técnica que usaba el artista, que consistía en transformar estas imágenes reales en otras mediante ilusiones ópticas. Entonces, la idea un poco era de generar esta paranoia o esta locura, de no saber bien qué es lo que estás viendo, ¿no? Un poco eso que pasa en los sueños, de no entender bien qué es lo que está pasando, de que pasen un montón de cosas al mismo tiempo que no tengan sentido. Bueno, un poquito eso es lo que se quiere reflejar, y más o menos mediante esta técnica que él utiliza, genera esas ilusiones ópticas de no terminar de entender bien dónde termina una cosa y empieza otra, y bien qué es lo que estás viendo. Claro, así era como el surrealismo hasta 1940, ¿no? Que después como que en el mismo año dejó de ser como lo imaginario y ya el gesto físico era como más importante que la obra en sí. Es como que el proceso y la creación de la obra era más importante que la obra en sí misma. Vuelvo a recalcar eso, que nació en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, y que combinó esta libertad gestual con lo que era el inconsciente de lo que era el surrealista.
Uno de los artistas más reconocidos es Jackson Pollock. Este artista lo que hacía es enumerar sus obras solamente con números. No le ponía nombre, porque no importaba el nombre, solamente importaba lo que transmitía la pintura. Claro. Lo que hacía él era una técnica que se llamaba goteo. También, o sea, ponía lienzos grandes en el piso, podía colgar un tacho de pintura, hacerlo mover y que solamente haga líneas. Claro. Podía agarrar pintura con un palo y tirar fuerte para que se genere cualquier clase de dibujo o pintura o red de pintura, que lo que significaba era el movimiento que había hecho él para generar esa pintura, digamos. Sí, el action painting. Sí, era como generar esta energía, ¿no? Este movimiento que tenía el artista, y volviendo otra vez también a esto de reflejar el inconsciente también de lo que quería generar y de lo que le estaba pasando al artista cuando generaba estas imágenes. Vieron que, tipo, el expresionismo, el abstracto, ya, bueno, nada, habíamos pasado por el alemán, que era totalmente otra cosa a la que estábamos viendo en esta época, que bueno, nada, esto nació en Estados Unidos, pero en el otro lado del mundo, en Europa, tipo, el arte se inclinaba por lo material. O sea, ya no agarraban un balde, acá como Jackson Pollock, y lo tiraban, sino que, nada, usaban objetos. O sea, rechazaba como las estructuras estas del arte geométrico, y era mucho las texturas, la materia en sí. Bueno, artistas como Jean Dubuffet crearon superficies cargadas con materiales pobres, con pigmentos horribles y gestos intuitivos. Sí, acá tenemos una obra de Anthony Tapies, que podemos ver. En esta obra predominan las formas abstractas, las manchas y las texturas rugosas. El negro también predomina y crea un efecto de profundidad y de dramatismo. Recordemos que esta vanguardia es de posguerra, ¿no? Entonces usaban muchos materiales grises, formas violentas, como esos manchones que se pueden ver ahí, que no es nada como por el hijo, digamos. El artista lo que hacía es explorar el valor de la materia. Por eso se usaba el desgaste, la mancha, una grieta. La obra lo que refleja es la visión existencialista y lo espiritual. O sea, la materia adquiere un significado propio. Claro, en esta particularmente usa un mix de óleos, arena, yeso, materiales reales, sobre un lienzo o bueno, un cartón. Esta pintura particular lo que simboliza es el paso del tiempo y la huella humana en la materia. Veníamos, viste, como de ver lo interior del artista, el concepto, mucha belleza, y acá como que pasamos a todo lo imperfecto, digamos, de la obra y de la materia, viste, como un símbolo de lo terrenal. Y es como, nada, como la mirada esta primitiva que terminó naciendo con esto, el Art Brut, que llevó como más lejos esta idea como de, viste, como de creación sin filtros, como que ya era todo realmente crudo el arte. No sé si se acuerdan el año. En el 45. O sea, era un arte que lo hacían personas que no habían estudiado arte en sí. Por ejemplo, enfermos mentales, presos, niños, gente que pintaba porque sí. Claro, ahora justamente esto de la idea de que esto que era tan bruto, tan auténtico, tan primitivo, no estaba atravesado por la cultura de ninguna manera, ¿no? Entonces era la idea de buscar esa vuelta para para rescatar la autenticidad de la obra. Sí, hay una que que se hizo en 1976, que bueno, eran como, no sé si lo ven, pero bueno, es como muchos garabatos, diferentes colores, o sea, como muy predominante el rojo, bueno, el azul, amarillo, como colores bien poderosos, digamos, y eran caóticas las figuras, era como todo irregular. Justamente lo que buscaba rescatar un poco es la expresión esta espontánea e instintiva, ¿no? Libre de las normas académicas, y no buscar la hegemonía o la belleza del estereotipo de belleza, ¿no? Que se tenía en ese momento, porque creían que la belleza estaba contaminada.
Claro, se usaba pinturas feas, un poco de collage, yeso, hasta alquitrán usaban. Sí, como que ya la idea de lo académico quedó como en el pasado y como que no tenía ni estilo, era como solo el impulso de lo que veía el artista ponerlo en la obra, digamos, y como que ve esta materia como sin forma, y era la espontaneidad de lo que sería el art brut hasta los 60. Después de años de abstracción, en la década del 60 comenzó la neofiguración, que ahora ya no representaba belleza, sino que representaba angustia, crítica, emoción. Sí, es como, bueno, había un artista que ya había hecho este tipo de arte, pero recién se llamó la neofiguración en ese año que estuvimos hablando, que bueno, Berni ya había hecho algo antes, pero fue como esta obra del 34 que se hizo Manifestación, que claramente expresa lo que es el movimiento, tipo las figuras realistas de las personas y mucha pobreza. Claro, como decías, aunque es anterior al movimiento, fue de gran influencia esta obra porque él, bueno, utiliza materiales reciclados y aunque sean tipo máscaras, hay una figuración de las personas, empieza a salir de lo abstracto y empieza a tomar formas estas personas, ¿no? Y esto sirve como un antecedente por la fuerte carga expresiva que tiene y la crítica social que tienen todas las obras de Berni. Por las obras, es como que la figura vino cargada de historia, quedó como lo que vos decís, Lu, de antecedentes, y dejó de ser como idealizado este arte como el ideal de renacimiento, sino que era ya cuerpo contemporáneo por toda la violencia urbana, la crisis social, el consumo que había, y obvio fragmentado a lo político. Bueno, también podemos ver una obra acá de Felipe Noé. Es una obra argentina, digamos, ¿no? Lo que plantea Noé es el caos y la fragmentación de la realidad. Es como que tiene algo de surrealista esto igual, sí, ¿no? Sí, como que sí. Como mecha todo esto y además la crisis social. Sí, son todas críticas, siempre la idea es esta crítica social, pero bueno, las figuras sí aparecen como descompuestas, superpuestas, fusionadas, si bien se encuentra una figura, no termina de ser abstracto, están todas fusionadas con el entorno, que representan un poco esta pérdida de identidad, ¿no? Que es un poco complicado encontrar esas formas en la obra. Claro, sugiere mucho caos, mucha confusión, la violencia que había en esa época. Y bueno, lo mismo pasaba con El Fumador, también del 64, de Romulo Macio. En Argentina también era como la nueva figuración, y nada, era como la figura de un humano que era deformada, abstracta, era, viste, como colores planos, 2D, ya no era tridimensional. Llevaba contrastes, era como el rostro simbólico de lo más realista que había con la relación de la crisis y el consumo. Que busca expresar un poco esta ansiedad, ¿no? Que generaba toda esta relación. Hace una crítica a la sociedad urbana moderna, ¿no? Marcada por el consumo y la deshumanización que había en ese momento. Entonces es una figura distorsionada que representa un poco al individuo atrapado por las tensiones estas psicológicas y la violencia simbólica que existía en la ciudad, que existía en ese momento. Claro, y fue un movimiento, o sea, si nos ponemos a pensar, fue como un movimiento que era empático con la época, con las personas, con la pobreza, con lo que pasaba, pero a la misma vez había como otro movimiento en Inglaterra y en Estados Unidos que nació, pero, o sea, ya no era empático con la gente, sino que era irónico, entonces se burlaba del consumo masivo de la gente. Eso pasó más o menos entre los 50 y los 70, que fue el pop art. En esta vanguardia, los artistas lo que hacían era transformar los objetos cotidianos en símbolos de arte. Por ejemplo, latas de sopa,
cómic, a las celebridades o las publicidades los reinterpretaban con colores brillantes, hacían repeticiones y repeticiones del arte. Podemos ver acá, lo que busca Warhol en este momento es como agarrar este objeto cotidiano, que era la lata de sopa que la encontrás en cualquier supermercado, y transformarla en arte. Justamente con la repetición y el uso de las imágenes comerciales, lo que buscaba era eliminar esta individualidad del artista y poner un poco en evidencia la lógica del mercado, ¿no? Y la producción en serie del arte, ¿no? Ya no buscaba representar emociones este arte como lo vimos en el expresionismo, sino reflexionar un poco sobre el valor del arte y la cultura del consumo, que venía también un poco de la mano con esto que veníamos hablando antes, que ya el arte empieza a ser mucho más crítico de lo que estaba pasando en la sociedad. Crítico y burlón. Sí, lo que hacían era como que todo sea más mecánico, que cualquiera lo puede hacer. Y bueno, también mostramos acá como ese arte en donde agarraban imágenes del consumo, tipo, por ejemplo, la mujer era muy explotada en este tipo de artes, porque bueno, nada, la belleza, los labios, el pelo, el maquillaje, todo eso se veía reflejado en la pintura. También hacían arte con cómics. También pusimos el de Roy Lichtenstein, que bueno, nada, usaba la pintura al óleo también, imitando esta técnica del cómic mediante, nada, los puntos y los contornos gruesos. Después del art pop, algunos de los artistas fueron un poco más allá. Dejaron todo lo que son los objetos, lo dejaron atrás, y ahí surge el conceptualismo. Claro. Más o menos en la década del 60. O sea, podrían ser textos, instalaciones, instrucciones simples. El arte ya era pasado a la idea y no tanto al objeto. Sí, a través de estas acciones o las instalaciones también lo que se buscaba era un poco de vivir, ¿no? El arte a través de la experiencia. Claro. Que no sea una simple imagen o algo estático, sino que sea una vivencia. En la obra esta de las sillas, lo que nos plantea es que reflexionemos si la obra es o el objeto, la representación del objeto, o el concepto del objeto. Si la idea es más importante que la forma o el material. Porque nada de ahí es importante. Tipo, digamos que ya pasaba a ser cuestión del artista. Era como unir todo, la relación entre la imagen, el objeto y el significado, todo junto, eso era el arte. Sí, y la idea también de cuestionarlo y de invitar al espectador a que justamente no sea solo espectador y que pueda pensar, bueno, cuál es el arte, y también pueda irse, ¿no? Como interpelado por la obra, ¿no? De este cuestionamiento entre qué es el arte de todo esto que estamos viendo. Claro, pasó lo mismo con otras sillas. Joseph Beuys hizo la silla con grasa en el 63. Era que lo esencial buscaba el proceso creativo y el mensaje conceptual mismo de la silla. Entonces, nada, representaba como la creencia de cualquier acción o materia que puede ser arte. Sí, como que si está cargado de intención o de pensamiento, justamente de la idea, cualquier cosa puede ser arte, cualquier objeto o cualquier justamente acción o expresión. O sea, por ejemplo, la performance es lo que estuvimos viendo en las últimas clases, que había artistas que ponían el cuerpo en escena para demostrar un arte, que un artista, no me acuerdo el nombre, pero nada, se ponía de un lado de una flecha con un arco y del otro lado sostenía a la pareja y entre los dos hacían equilibrio, como haciendo esto de la idea de la obra, de, bueno, reflexionar qué es lo que significaba eso. Y instalaciones, hubo varias, tanto plásticas como también tecnológicas. Digo, había esta mano que limpiaba sin parar y que terminó volviéndose loca. Entonces ya no es la obra en sí, sino lo que significa eso. Claro, por eso es tan importante tener un registro de la obra, ya sea fotográfico o en video, porque muchas de las obras son efímeras, son temporales. Claro. Entonces es muy importante el registro, y es muy importante también el registro en texto, ¿no? Como para explicar también qué es lo que está sucediendo o cuál es la idea. Después de un siglo de emociones, gestos y materia, el arte se volvió solamente una reflexión. Claro, o sea, como que para concluir la investigación que estuvimos haciendo de las obras y todo eso, era como que todos ellos buscaban una misma idea de
que el arte no es un estilo, sino como la búsqueda constante de libertad. O sea, de la emoción a la forma, de la materia a la idea, y después directamente a lo que sería el pensamiento. Bien, pudimos como conectar todas las obras, ver el tema 2, que nada, que es bastante interesante, nos gustó hacer el trabajo, así que nada. La verdad que estuvo bueno buscar como esta conexión entre todas las obras.